Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a esta bendita enseñanza, a la misericordia, a la paciencia, a las riquezas del Todopoderoso, mediante nuestro Señor Jesucristo. Valoremos, bendito pueblo de Dios, y no olvidemos lo que éramos antes. Y de igual manera, volteemos a ver atrás, no para regresar, no para extrañar, sino para ver cómo está la humanidad sin Dios y ser agradecidos por todas las riquezas con las que Dios nos tiene a los que quedamos en nuestros últimos tiempos. Siempre son los deseos de Dios por medio de este su siervo, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Yo le he pedido a Dios con todo mi corazón en cada enseñanza que me permita primeramente ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, de su bendita verdad. Para ello, como le digo, debo de venir, bendito hermano y bendita hermana, con el pacto de siervo, con una conciencia tranquila delante de Dios, para poder ser utilizado por Él. También le he pedido, en el nombre de Cristo Jesús, antes de abrir su boca, por todos aquellos suscriptores, seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los traiga de regreso a sus pies, por los que estén predestinados el día de mañana, por Dios, para encontrar esta bendita enseñanza por este medio o por cualquier otro medio santo, para que haya frutos dignos, para que podamos estar en la vida eterna algún día. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 55 de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 23. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 23. Capítulo 21, versículo 23. Ayer aprendimos, bendito hermano y bendita hermana, el celo por la casa de su padre, sobre la mercadería, que es muy profundo todo esto, y que así empezó y que sigue estando, porque recuerde que la bendita palabra está viva, que este fruto es del diablo, que así como el diablo utilizó a los incrédulos, a los pecadores, hoy es lo mismo, hoy también hacen mercadería. También vimos sobre la fe, también vimos sobre la higuera que tocó, refiriéndose al primer pueblo apóstata, al pueblo que no daba un fruto, al pueblo que hacía mercadería con las cosas de Dios. Lo tocó y se secó. Y así, para que nosotros, bendito hermano y bendita hermana, estuviéramos protegidos, nos enseña sobre la fe para no terminar en las redes de los instrumentos del diablo y de todos estos que seguían a Cristo y que iban en contra del camino de la verdad. Así seguimos en el versículo 23, porque Jesús seguía todavía aún arriba en la ciudad. Acababa de voltear la mesa de los cambistas y estaba dando estas enseñanzas, y cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron. Ahora, fíjense bien, los principales y los ancianos, cuando vino al templo Cristo Jesús. Recordemos que era la Pascua, recordemos que eran las fiestas, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que en la Pascua, en estos días, todos los judíos, todos, de las aldeas y de todos los alrededores, subían. Y aprovechaba ahí
nuestro Señor Jesucristo, para no perder tiempo y enseñar el camino y enseñar a discernir entre el árbol malo y el árbol bueno. Y todo esto lo permitió Dios y Cristo Jesús. Así que en el templo Él enseñaba. No adentro, quizás afuera. Estaba enseñando lo que acabamos de ver sobre la fe. Entonces vinieron, fíjese bien, los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes eran los sumos sacerdotes. En el sacerdocio, en la tribu de Leví, habían sacerdotes y sumos sacerdotes. Cada uno tenía una obra y un ministerio de la ley mosaica. El sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo a abogar, a interceder en su momento por los pecadores del pueblo que confesaban y entraba con sangre. Pero, ¿sabe qué, hermano? Ya estaban con pecado. ¿Sí? Ya Dios no estaba con ellos. Recuerde que le hablé ayer o antier del helenismo, del silencio que hubo 375 años con el primer pueblo, que no hubo profetas, no hubo Dios con ellos. 375 años duraron sin Dios hasta que vino Cristo a darles el mensaje para que se arrepintieran. Y solamente un pequeño remanente guardaba la ley, como Tomás, como Pedro, como María. Eran muy pocos los que guardaban la ley con temor y esperaban las promesas del Salvador. Entonces, ya la mayoría se había desviado, incluyendo al sacerdocio, incluyendo a los ministros que Dios había puesto en el templo. Ya se habían vuelto mercaderes, ya se había vuelto una cueva de ladrones, como lo vimos ayer y les digo Cristo Jesús. Bueno, pues estos son los que siempre van a ir en contra de la verdad, los que no pueden ver la luz, los que no pueden discernir quién es el Hijo de Dios. Entonces, los principales y los ancianos. Los ancianos se consideraban gente docta en la palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento habla de los ancianos, que un anciano, Dios lo pone como simbolismo. Aquí en el mundo, ya no en el camino cristiano, sabemos que una persona que tiene 80, 85 años, pues ya vivió y le puede dar un consejo a un joven, a alguien que va empezando, ¿verdad? Le puede dar un consejo porque pues ya vivió. Entonces, simbólicamente, cuando Dios nos habla de ancianos, habla de gente que tiene un crecimiento espiritual, que tiene discernimiento espiritual. En el primer pacto, como una sombra, era la edad. En este segundo pacto no es la edad, sino es el crecimiento que Dios da de acuerdo a la credulidad y a la entrega que cada uno tenga. Pero bueno, se acercaron los ancianos, los sacerdotes, y los ancianos del pueblo. Cuando dice del pueblo, son de Israel, de los de la circuncisión. Y se acercaron a él mientras enseñaba. Y también vea la falta de respeto, porque cuando ellos enseñaban, cuidado que los interrumpieran. Cuidado con que alguien, porque era una falta de respeto. Porque de igual manera, cuando alguien enseña la palabra, que lo interrumpan para tentarlo, para señalarlo, es algo contradictorio. Pero si me interrumpen para alguna duda, para alguien que tiene hambre, para alguien que tiene sed de justicia, es muy diferente. Pues él estaba enseñando y les valía gorro, porque eran sacerdotes, hermano, eran ancianos, sabían que la palabra era santa, que no podían interrumpir, pero ellos no creían en el Hijo de Dios. Entonces le interrumpieron, fíjese bien, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Sí, porque a los sacerdotes del Antiguo Testamento y a los ancianos, pues Dios les dio autoridad a la tribu de Leví. Estos eran de la tribu de Leví, y les dio autoridad en el prepucio, en la circuncisión, para que ejercieran un sacerdocio y para que enseñasen la palabra.
Ahora, Jesús no venía de la tribu de Leví, venía de la tribu de Judá. Pero también, por el pecado, ellos no reconocieron, eso ya lo hemos visto, por el pecado no reconocieron, por la falta de lectura, por un corazón endurecido, no reconocieron las profecías que estaban escritas por Dios para el primer pueblo. Recuerda que ya vimos anteriormente que Jesús siempre les decía, ¿qué no han leído? ¿Y qué no han leído? Que la palabra da testimonio de mí. Pero recuerda, hermano, algunos pudieron decir, este es el Hijo de Dios, este es el Salvador, este es el ungido, y otros no. Ya con la enseñanza de que los corazones endurecidos, de los que aman más las riquezas temporales, la fama y el poder, nunca van a poder que Dios les quite el velo y que puedan ver la luz. De igual manera, hoy hay muchos Cristos, pero al verdadero, pocos cristianos lo pueden ver. Y digo muchos Cristos porque así lo dice la palabra, que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y ahí meten también otros evangelios, aunque no hay otro evangelio, pero los meten. Y otro Cristo que no es el de la Biblia. Pero al verdadero no lo pueden ver. Al verdadero no lo pueden escuchar por la dureza de sus corazones. Entonces, ¿con qué autoridad? Ser el Hijo de Dios, ser el Salvador. Imagínense, la autoridad se le había delegado al Padre. Ahora, él contestaba muy sabiamente siempre. No les decía, no les enseñaba porque no eran dignos. Pero sí les respondió así. Respondiendo, Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta a ustedes. Y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y fíjense bien la sabiduría, sabiendo que eran pecadores. ¿Y cómo? La espada, la sabiduría de Dios es más poderosa que la sabiduría de Satanás. Porque estas son las espadas, las dos sabidurías. Y alguien que tiene la palabra de Dios, que tiene a Dios, siempre los deja callados a los pecadores. Y no eran dignos de que se les dijera o se les contestara esta pregunta, porque no lo hacían con un corazón contrito, no lo hacían con un corazón, lo hacían por envidia. Ahora, fíjense bien lo que dice Jesús. El bautizo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Mucha atención. Porque también recordemos que cuando Juan bautizaba, estos mismos fueron y le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Por qué haces esto? ¿Qué? ¿Acaso tú eres el Cristo? Y él dijo, no. Yo soy como aquel que dice la Escritura. Pero como no leían, no entendían. Voz que clama en el desierto, arrepiéntanse. Porque estaba, y les decía así Juan el Bautista, como está escrito, yo no soy el Cristo, yo soy el de la profecía, el que está clamando en el desierto, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, como mucha gente, muchísima gente iba con Juan, casi todo el pueblo se había bautizado en el bautizo de agua y consideraban a Juan un profeta. Por eso, aquí con la sabiduría, Cristo Jesús les preguntó porque había una multitud de gente. Estaban todos ahí. Entonces dice, el bautizo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo? ¿Dios le dio autoridad? ¿O de aquí abajo, de los hombres? Y fíjense bien, ellos entonces se secretearon y discutían. Y no, pues fíjense bien la astucia del diablo. Ellos sabían perfectamente bien que eran pecadores. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta.
sea, lo que cuidaban, hermano, era su apariencia, su negocio. No les importaba meditar y decir, oye, sí es cierto, oye, vamos a creer. No, ellos maquilaban, ellos ya tenían un corazón endurecido, como hoy también. Hoy también dice la palabra, no le eches pelas a los puercos, porque se van a volver contra ti. Ahora, fíjese bien, pero primero tramaban y discutían. Y no tenían sabiduría, porque el que responde debe de responder hoy con la palabra. Y la palabra deja callado a los pecadores, pero estos eran pecadores. Y contra la palabra y la sabiduría de Dios y de Cristo, nadie puede. Discutían entre sí y diciendo, no, si decimos que viene del cielo, si venimos que viene de Dios, nos dirá, ¿por qué pues no creíste? Porque Él daba testimonio de mí. Porque Él dio testimonio del nuevo pacto, de cómo entrar al reino de los cielos. ¿Qué decía Juan el Bautista? Raza de víboras hipócritas, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El que hurtaba ya no hurte, etc. ¿Por qué? No creyeron. Y si decimos de los hombres, tampoco vamos a decir eso, porque tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y temían, porque como hoy, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es lo que le interesa realmente a los falsos representantes hoy? La cantidad de gente. No los corazones que tienen hambre, no. Ellos se jactan por tener 200, 300 personas, 50 personas, 100, no sé, en sus congregaciones, y se jactan. Ahora, ellos tenían miedo de perder, no nada más por la popularidad que tenían, por toda la gente que iba al templo, sino también porque toda esta gente era una mina para ellos. Entonces tenían miedo de que los hombres se fueran. Y fíjense bien. Y respondieron a Jesús y dijeron, no sabemos. Y él también dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque dice la bendita palabra, que el que tiene poco se le quitará, pero al que tiene mucho se le dará más. Y de igual manera, si yo no creo, no tengo lucidez, no tengo comprensión de la palabra, pues tampoco se me da. Y así lo dice la palabra. Vuelvo a repetir. Hay un versículo en donde dice que el que tiene poco. El que tiene poco es el que peca. Porque Dios es un Dios de abundancia. Se le quitará aún lo que tiene. Pero el que tiene mucho, aún se le dará más y más. Pero los que creen en Cristo Jesús. Por eso dice, yo tampoco les voy a decir. No creyeron en mí. No creyeron en el bautizo de Juan. No son dignos. Porque la bendita palabra dice, ¿verdad? Que para poder entrar al reino de los cielos hay que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Hay que arrepentirse y hay que nacer de nuevo para poder entender este lenguaje. Yo también le digo, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar este versículo. Alguna ocasión venía un ex hermano que llegó en su momento con una aflicción muy grande en su vida y Dios lo restauró, lo fortaleció, lo consoló. Y después se reconcilió con su esposa y trajo a su esposa a la palabra. Su esposa escuchó la palabra, aceptó a Cristo en su corazón, pero cuando Dios le dijo, entrega tu vida y bautízate para que yo te dé el Espíritu y puedas entrar por la puerta de redil, ella dijo, no, todavía no estoy preparada. Se le dijo que no necesitaba una preparación con la bendita palabra de Dios. En ese momento Satanás tocó su corazón, no quiso, pero me dijo, pero voy a seguir viniendo. Le dije, no puede venir si no acepta usted a Cristo, porque este lenguaje es espiritual, este lenguaje no es terrenal. Para poder entrar por la puerta del redil y para que Cristo Jesús sea su rey y le dé maná, necesita haber creído, necesita salir del mundo, necesita tomar su cruz, necesita el pacto, está establecido. Y nosotros somos un pueblo no de engañadores, hermano, sin importar el dinero, los diezmos, no, o la cantidad de gente, no, cuidado con que yo haga eso. Nosotros estamos para dar la verdad,
¿Sabe qué pasó? Que tanto el esposo como ella se fueron enojados, molestos. Pero, ¿a quién agradaremos? ¿Al hombre o a Dios? Dice así en Gálatas, que si yo agradara al hombre, no sería siervo de Dios. Así que, los que tenemos la presencia de Dios, este fruto es de Dios. Este fruto no era de Cristo, era de Dios. Y no se le puede dar palabra, no se le pueden echar perlas a los cerdos. El cerdo es el que está en el mundo, el que no quiere salir del mundo. Las perlas es la palabra, el conocimiento. Por eso dice, yo tampoco les voy a contestar, porque como no creyeron en el bautizo de Juan, ni en mí, pues no les puedo yo aleccionar, no les puedo enseñar la palabra. Bueno, entonces dice, y respondieron a Jesús, dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Todavía esto lo dijo Cristo por toda la multitud que había ahí. Porque un verdadero pastor protege a las ovejitas de los leones. Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esta parábola, este ejemplo que va a poner aquí, que está poniendo, es con la enseñanza del primer pueblo. Y con la enseñanza, como ya lo hemos visto, de los que no éramos hijos y que luego nos llamó. Acuérdense también que en San Lucas está la enseñanza, la parábola del hijo pródigo también. 2 hijos, el mayor y el menor. Recuerde que el menor pidió la herencia a su padre y se puede a despilfarrar las riquezas con rameras. Y el mayor se quedó en la casa. Esto es que nosotros, cuando entró el pecado, nos fuimos al mundo. Entró Satanás, nos separó de Dios. Y Dios, el mayor, el hijo mayor es el primer pueblo. El que se quedó, el que escogió Dios, el que estuvo. Ya sabemos esa enseñanza que cuando el hijo estaba con puercos, deseando las bellotas que comían los puercos, entró en sí, dice así la palabra, entró en sí. ¿Qué es eso cuando alguien llega con el evangelio? Y dice, volveré a mi casa, a mi padre, ¿sí? Dejando el mundo, porque allí hay obreros que están trabajando. Voy a decirle, padre, yo quiero ser uno de tus obreros, contrátame. Ahora, aquí también en esta parábola va a poner de ejemplo al primer pueblo, que eran los sacerdotes, los ancianos. Y Jesús dijo, porque Dios es un Dios justo, que primeramente había venido a su casa y a los suyos. Ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento, que Cristo Jesús vino a predicar al pueblo. No estuvo en Europa, no estuvo Cristo Jesús en Asia, no estuvo en las ciudades que no fueran judías. Cristo Jesús predicó y preparó, claro, a sus discípulos y luego los mandó a todo el mundo. Pero así lo dice la palabra, que primero vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Porque si primeramente escogió este pueblo como hijo, entre comillas, y no quisieron creer, que ahorita lo vamos a ver, porque fíjese cómo les echa, cómo les avienta ahí, con ejemplos, con parábolas, ¿verdad? Entonces, bien, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, o sea, Dios, con parábolas. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ahora, acercándose al primero. Porque primeramente Jesús vino a los suyos. ¿Y qué les dijo? Vengo a quitar el primer pacto y vengo a establecer un pacto y les vengo a dar una herencia de una viña. Que ya hemos visto lo que es la viña. Una viña es el Edén que perdió Adán y Eva, es una consagración, es dar un fruto de la vid que es la uva para que Dios me convierta en vino.
y de igual manera, para que yo lo labre, para que yo siembre, riegue, que dé un crecimiento a Dios, para que nosotros podamos ofrecer ovejitas sacrificadas a Dios, que ya no estén en carne y que sea el vino, que sea la sangre. Entonces esa es la viña. Entonces, Cristo Jesús vino a quitar lo primero para establecer lo último, que lo primero fue una sombra, pero ellos, por la dureza, por quedarse con el campo que les producía mucho dinero, no creyeron. Entonces aquí está. Acercándose al primero dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Ahora, aquí viese bien. Cristo Jesús vino a llamarnos a nosotros y con una parábola. Le dijo, arrepentido, respondió, le dijo, no quiero, pero después fue. Y esto es, bendito hermano y bendita hermana, a los que, fíjese bien, a los que en un principio no quisieron, y cuando Cristo Jesús murió y resucitó, muchos judíos, no digo todos, se arrepintieron y fueron. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, yo voy, y no fue. Porque esto se refiere a los que no creyeron, que dice que adoran de labios para afuera. Sí, Señor, pero no toman su cruz, aventándoles al primer pueblo, que decían y esperaban al Salvador. Y decían, nosotros esperamos al Salvador, vamos a ser sumisos, pero cuando vino Cristo Jesús y les dijo, tomen su cruz, no fueron. Ahora, fíjense, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Ahora, al primero también, ¿qué representa el primero? Y el segundo, como ya le dije. El primero representa que Cristo Jesús vino por gentiles y creímos. Que vino al primer pueblo y no creyó. Por eso dice, fíjense cómo responde. Porque nosotros, que no éramos pueblo, Cristo Jesús vino, nos arrepentimos. Por eso fíjense cuál es la enseñanza aquí. De cierto les digo, en el 31, de cierto os digo que los publicanos, así se nos conocía a nosotros, que no éramos de la circuncisión. Era una palabra para identificar a los gentiles, publicano y rameras. También el primer pueblo sabía que los que no estaban en la circuncisión éramos simbólicamente la ramera, porque estábamos sin Dios. Ahora, fíjense, van delante de ustedes al reino de Dios. Como también, bendito hermano y bendita hermana, hay una enseñanza, una parábola, en donde dice que Cristo Jesús vino a quitar y arrancar a las ramas originales y vino a injertar a ramas que no eran del tronco ni de la raíz, y nos vino a injertar en el tronco para poner a celo al primer pueblo, que no creyó. ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana? Porque en todo el momento que estuvo Cristo Jesús, de su pueblo, pocos creyeron. Muchos lo siguieron, como dice aquí. Muchos dijeron, sí, Señor, vamos. Pero, ¿cuántos de todos aquellos que lo siguieron lo confesaron cuando Cristo Jesús fue aprendido? ¿Cuántos
la minoría. La mayoría son los que decían, crucificarle, nosotros tenemos al rey por César. Y toda la multitud que estaba ahí decía, crucificarle. ¿Dónde estaba la multitud que lo había seguido? Pues se molestó cuando Cristo Jesús les dijo que el que no comiera de su carne y bebiera de su sangre no entrara en los cielos. Y dice que muchos de sus discípulos, muchos de sus seguidores regresaban atrás. Ah, sí voy y no fueron. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, todos aquellos que despreciaron, todos aquellos que dijeron sí voy y no fueron, y no tomaron su cruz, porque les pareció dura la palabra del campo de la vid, que ya se lo he explicado, de la cruz, de consagrar la vida. Bueno, ¿qué les dijo Dios? Por haber despreciado, yo voy por otras ramas, voy por otro pueblo, soy la piedra angular, voy por un pueblo que no era mi pueblo. Y ellos sí van a creer. No en este tiempo de apostasía, no. Estamos hablando que cuando empezó el ministerio de la salvación, muchísimos se convertían, los efesios, los tesalonicenses, los colosenses, muchísima gente, la mayoría de los pueblos se convertía. Todavía no estaba la apostasía. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, aquí les está dando una bofetada muy fuerte, diciendo, ok, no creen en mí, adelante, no crean en mí, pero vengo por otro pueblo, que estaban muertos, que estaban en el mundo, y vengo por ellos. Dice, de cierto les digo que los publicanos van delante de ustedes, porque ustedes me despreciaron. Ustedes iban delante, pero como no quisieron, ahora ellos van delante. Dice en el 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Recuerden que le acababa de preguntar que si el bautizo de Juan era del cielo o era de los hombres. Y fíjense bien cómo dice Cristo. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia. En camino de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es que esta bendita ley no la podemos hacer por obras. La justicia es tener esta ley y no transgredir ninguno de los... La palabra justicia viene de justo. De justo. Ahora, Juan el Bautista vino a predicar con ejemplo, sin pecado, en justicia. Y vino también a dar testimonio del camino, del pacto nuevo, del pacto de perfección, del pacto que no trae pecado. El primer pacto fue de carne. Entonces dice, porque vino ustedes, Juan, en camino de justicia, a dar testimonio del reino de los cielos, a que se arrepintieran, a que hicieran frutos dignos, y no le creíste. Pero los publicanos, ya refiriéndose otra vez a los que no éramos pueblo, hermano y hermana, y las rameras creyeron, porque Juan daba testimonio de Cristo. Juan daba testimonio del camino, de la cruz, del bautizo, de un arrepentimiento, de salir del mundo. ¿Y qué es creer el día de hoy? Porque muchos dicen, yo sé que todos los cristianos dicen, ¿verdad? Yo sí creo en Dios y en su Hijo Jesús. Yo sí, en el Salvador. Pero eso no es creer. Porque Dios dice, este labio me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El creer es esto, que Jesús dijo, tomen su cruz. El que no desprecia su vida y la tira a la basura, el que no deja todo y reparte todo a los pobres y me sigue, el que no nace de nuevo y se vuelve como uno de estos niños, no es digno. Eso es el creer, no el decir creo en Cristo de labios, no. El creer es una acción, como lo dice
en el Nuevo Testamento. Oh cristiano, quien quiera que seas tú, dime tu cristianismo sin obras. Y yo te diré mi cristianismo con obras en la cruz. Con hechos, no de labios. Entonces, el creer es la acción de hacer. Y el hacer es tomar la cruz. Por eso, cuando Cristo Jesús decía, bautícense, arrepiéntanse, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ustedes sacerdotes, ustedes ancianos, ustedes escribas, son pecadores, pero Cristo Jesús viene a perdonarles, hagan frutos dignos, no creyeron. Como hoy, la mayoría de los mundanos, de los cristianos que se jactan de creer que están en la verdad, no creen, porque se les hace locura el pacto de la cruz, el pacto de morir, el pacto de dejarlo todo, el pacto de consagrar la vida, el pacto de que aquí somos extranjeros y peregrinos, el pacto de una consagración a los pies de Cristo todos los días. No creen. Bueno, pero estamos en los tiempos de apostasía, porque en aquellos tiempos sí creyeron los que no eran pueblo. Y vosotros, dice, y vosotros, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Viendo todas estas cosas, viendo cómo los gentiles, viendo las multitudes, viendo la justicia, no se arrepintieron para creerle. Por eso va a poner una parábola aquí. Dice, oíd otra parábola. Parábola, ejemplos con figuras terrenales. Hubo un hombre, padre de familia, Dios, el cual plantó una viña. Aquí está, la viña. Vuelvo a explicarle y vuelvo a profundizar para que no pierda usted la enseñanza. Adán y Eva tenían una obra de consagración en un lugar llamado el paraíso, el Edén, un huerto. Tenían una obra y no podían salir del Edén porque tenían una obra dada por Dios. Y cuando no podían salir del Edén y tenían todos los días que hacer una obra ahí, consagraban sus vidas, sus almas. Ahora, entra el pecado al mundo, nos separamos de la obra de Dios, nos trajo otra obra el enemigo, que no era la de Dios, y en su misericordia Dios hace una preparación por medio de profecías, por medio de historias bíblicas y una ley mosaica, para preparar la llegada de nuestro Señor Jesucristo y regresarnos. Lo que perdió Adán y Eva, y regresarnos. La obra para lo cual fuimos diseñados y creados por Dios, que es servirle. Porque para eso fuimos creados, para servirle. No para ir a servir a cosas que no es Dios, para servirle. Ahora, aquí, cuando Cristo Jesús dijo, así como yo puse mi vida, ustedes también pónganla. Tomen su cruz, vuelvo a repetir, siempre utilizo esa palabra para ver cuál es la viña, porque la viña, recuerde, el campo era sembrar, era un campo, sembrar. Recuerde que el sembrador es el que lleva el evangelio, primeramente Cristo, es llevar el evangelio, es ir al mundo. El campo que vino a heredarnos Cristo Jesús, esa viña es salir al mundo, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es sembrar, y luego enseñar todas las cosas que nos vino a enseñar Cristo, y para ello necesito mi alma, mi cuerpo, todo lo que Cristo Jesús compró los 365 días del año. Porque una viña daba uva, y la uva era arrancada para llevarla al lagar y hacer vino. Ya le hablé yo del primer milagro de las bodas de Caná. Ya le hablé lo que significa la sangre de Cristo. Ya le hablé lo que significa la última cena. Todo va conllevado a que fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús,
como dice también en Romanos 12:1. Si guste, léalo. Y ahí está el pacto. Poner vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, en sacrificio vivo. Ahí está el campo. Porque Dios me mandó al mundo para sembrar una semilla que dé uva y que luego esa uva, cuando dé un fruto y crezca, se convierta en un instrumento consagrado a Dios. Por aquí, eso es lo que va a decir en esta parábola. Un padre de familia, el cual plantó una viña, Dios. Este es el pacto que vino a traer Cristo Jesús. La cercó de vallado. Bueno, en aquel entonces esos terrenos se cercaban para que no vinieran plagas, para que no entraran los ladrones. Así también este pacto, este campo, viene con protección, viene con castillo, viene con la presencia de Dios para su obra, para que nadie nos quite, para que nadie nos roba. La cercó de vallado. Cavó en ella un lagar. Aquí está el lagar. Cavó en ella un lagar. ¿Qué es? Que bueno, en la tierra se hacía como una especie de alberquita, quizás 3 metros o 2 metros por 2 metros, para meter la uva y exprimirla con los pies. Sí, no en la tierra, ¿verdad? Ponían madera, ponían un conducto para sacar. Cavó en ella el lagar, que de igual manera, cuando vino Cristo Jesús, simbólicamente, con parábola, nos dejó preparada esta viña. Porque de igual manera nos dio la presencia del Espíritu Santo para que por medio de mi vida, por medio de dar por gracia lo que recibí por gracia, sentarme con un hermanito o hermanita bebé que va entrando por la puerta del redil y sentarme 2, 3, 4 años para que dé un fruto y luego ese fruto ponerlo en el lagar para convertirlo en vino. Y eso es cuando uno alcanza a ser una nueva criatura, cuando crucificó su carne, cuando ya no es de carne, cuando está consagrado a Dios. Hermano y hermana, ahí están los contactos. Si usted quiere que yo profundice las enseñanzas que Dios me permite dar del lagar y que van concordando con el bautizo, con el pacto de una entrega total, mire, ahí están los contactos, Ahorita estamos leyendo San Mateo, pero de igual manera me puedo enfocar a profundizar un tema para que no tenga ninguna duda. Están los contactos. Si tiene hambre, con mucha atención, con mucho gusto, pongo mi vida para que usted no tenga ninguna duda. Ahora, entonces, la cercó de vallado. Cavó en ella un lugar, edificó una torre. ¿Y aquí qué significa la torre? Es muy importante también. En el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, la ciudad de Jerusalén tenía torres. Arriba estaba la ciudad en un monte y tenía 4 muros, que era también el vallado. 4 muros altos, con 3 pórticos en cada muro. Eran 12 pórticos alrededor de la ciudad. Y eran unas construcciones altas. Ahora bien, como los judíos en el Antiguo Testamento y el primer pueblo tenía muchos enemigos, como hoy también nosotros, pero hoy es espiritual. El primer pacto fue físico, fue con una sombra. Entonces, dentro de la ciudad Dios mandó construir torres que sobrepasaban los muros, como los que hay en las cárceles. Aquí en México, por ejemplo, hay unas cárceles en donde usted ve unas torres con una construcción arriba, donde está un guardia que tiene la visibilidad de todo lo que es la cárcel y los alrededores por fuera para que no se escape un preso. Y no hay una torre, hay varias torres. Así también en el Antiguo Testamento, Dios dentro de la ciudad se hicieron varias torres y a las personas que ponían a vigilar día y noche
por si venía el enemigo, como estaban en un monte, estaban arriba, pues tenían toda la visibilidad para cuando viniera el enemigo. Entonces a estos se les daba el nombre de atalayas, que significa vigilantes. Y estaban día y de noche vigilando, ya como una sombra de lo que iba a venir. Porque también Dios nos dice hoy que los ministros, los que Dios nos ha puesto en un lugar alto, los que estamos en la montaña, podemos tener hoy vista para poder venir al enemigo. Y el atalaya, cuando venir al enemigo, tocaba trompeta. Y entonces el pueblo, al escuchar la trompeta, sabían que tenían que tomar la armadura, que tenían que tomar todo, que tenían que asegurar las puertas, cerrarlas y estar preparados para que no los invadieran. Ahora, la torre hoy representa a los que hemos alcanzado un ministerio, una estatura, que cuidamos a las ovejas, que velamos por las ovejas. Ahora, ahí está, la torre. Y la arrendó a unos labradores. También los labradores somos nosotros. Que el campo del mundo, Cristo Jesús nos llamó y nos dijo que somos obreros, que somos sirvientes para trabajar en esta tierra, que Cristo Jesús vino a derramar su sangre y dejó todo preparado y dejó una buena tierra con el Evangelio para multiplicarnos, para ir a sembrar, para ir, como dice en Corintios y dijo Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega. Ahí están los labradores. Pero el crecimiento lo da Dios. Y el sembrar y el regar. El sembrar es llevar el Evangelio, el regar es enseñar la palabra. Y esta bendita obra que perdió Adán y Eva, que Cristo Jesús y Dios en su misericordia nos las vienen a dar a los que creímos, es una bendición porque es lo que nos lleva a la vida eterna. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no se lo olvide. Fuimos creados para servir a Dios, no para servir a las riquezas y al egocentrismo. No. Aquí estamos hablando de una viña. Y la viña representa sangre. Y la sangre representa el alma. Por eso dice la palabra, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Sí. Para amar a Dios con toda mi alma, necesito dejar preocupaciones, afanes, trabajos que me quitan este trabajo. Ahí está la consagración, ahí está la viña. Para poder amar al prójimo, necesito haber tomado mi cruz. Ahora, fíjate bien. Y la arrendó. Hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña, la cercó de vallado, ya le dije lo que es cercar, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores porque nos va a pedir cuentas y se fue lejos. Fue cuando Cristo Jesús vino, nos dio el ejemplo, nos dejó la mesa preparada, nos regresó el Edén, nos dio todo para ser sus obreros. Y luego se fue con su padre, esperando a tener un juicio. Recuerde también que esta parábola va concordando con la parábola de los talentos. Luego dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Porque todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. Y nosotros se nos dio esta herencia para dar un fruto. Y el fruto es del Espíritu Santo. Y Dios nos va a pedir cuentas del fruto, de cuántas uvas, de cuánto vino, como Abel y Caín. Cuando Dios vino a pedirles cuentas a ellos, Abel ofreció un sacrificio, una oveja. Ahí está la vid, ahí está la viña, ahí está la sangre. Sacrificó una oveja y ofreció la sangre. Y Abel no. Abel ofreció las hortalizas y el fruto de la tierra.
Dios no quiere que le demos dinero, que le demos comida, no. Dios quiere que como siervos multipliquemos, ofrezcamos ovejitas sacrificadas. Y para ello viene una persona, por medio del Evangelio, se convierte en mi hermanito y debo de dar mi vida, invertir mi sangre en esta ovejita para dar por gracia, para sentarme todos los días, para amamantarla de leche, para darle alimento, para que tenga un crecimiento y después que ya esté maduro, que el Padre lo arranque y que lo convierta en vino, que es ya un ministerio. Ahora, así también está, aparte de que es una enseñanza para nosotros, primeramente para el primer pueblo que no dio ese fruto. Y envió, porque Dios nos va a pedir cuentas al que nos arrendó, al que dejó todo preparado, para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedraron. Refiriéndose en esta parábola a todos los profetas que estuvieron exhortando, que estuvieron amonestando, que estuvieron redarguyendo, hasta el último profeta que fue Juan el Bautista. Y en el Antiguo Testamento, a Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo, Habacuc, a muchos mataron, a otros golpearon, a otros encarcelaron, a otros mataron. Cuando Dios los mandaba a decir que hicieran frutos dignos, que eran pecadores, que no pecaran, porque en el tiempo que Dios permitió en el Antiguo Testamento a los profetas, usted lea, sobre todo en el tiempo de los reyes, usted lea, los profetas iban para amonestar, para exhortar y redarguir al pueblo, Ezequiel, y hicieran frutos dignos al pacto que tenían bajo la ley, y no los golpeaban, y los mataban, y los metían en aserraderos, y no querían dar el fruto de justicia que Dios había mandado. Ahora, ya les está diciendo aquí pecadores a ellos, a los que se habían acercado y le decían, dinos con qué autoridad haces esto, a los que le habían preguntado que con qué autoridad. Entonces, más que nada no era para ellos la enseñanza, sino para toda la multitud, porque recuerda que estaban en la Pascua, que estaban ahí. Ahora dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. Porque en el Antiguo Testamento fueron siglos en los que Dios mandó profetas, cada uno en su tiempo, pero siempre a los verdaderos profetas los mataban, como hoy también. Finalmente, fíjese bien, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo, Dios y Jesús. Una vez que envió a Jeremías, Ezequiel, Habacuc, todos estos profetas que mataron y apedraron, para que no violaran el pacto de Dios que había establecido con ellos, y que por la dureza de sus corazones se habían ido a hacer mercadería, porque ya lo vimos, recuerde, no se le olvide lo que ya vimos, mercadería, y se fueron con dinero, como hoy está. Dice, finalmente voy a mandar a mi hijo. Tendrán respeto a mi hijo. Y fíjense bien, más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad, porque nos hace millonarios, porque nos da fama, porque nos da poder, quitémosle y apropiéndonos y sintámonos nosotros dioses. Que la gente nos aplauda, que la gente nos diga rabí, rabí, que la gente nos enaltezca, que la gente nos vea como dioses, que nos dé riquezas. Hermano, porque hoy también, Cristo vive
Pero muchos han matado en las congregaciones a Cristo, despojando de la autoridad que tiene y quedándose ellos con la autoridad de Cristo Jesús. Y jactarse, y dejarse alabar, y dejarse aplaudir, y engañar a la gente. Así como estos, que tenían celo, que cuando veían que a Cristo Jesús lo seguían las muchedumbres, les daba celo, les daba coraje, porque se les iba el diezmo, se les iban las ofrendas, se les iba la fama, se les iban los aplausos. Entonces, profundicemos, hermano, porque esto sigue vivo. Este fruto, Satanás sigue operando todavía. Mas los oradores, cuando vieron, dijeron entre sí: este es el heredero, venir, matémosle y apoderémonos de su heredad. Que efectivamente, pues, claro que Cristo Jesús nadie le quitó la vida, Él la entregó voluntariamente, pero este pueblo fue el instrumento para entregar a Cristo Jesús. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Porque cuando Cristo Jesús murió y resucitó, estos se quedaron todavía en el templo engañando a mucha gente 75 años. Engañando. Y se quedaron ahí y le mataron. Hoy también, vuelvo a repetir, hoy matar o morir es separar. Y yo sé que si yo peco y me convierto en un fruto de estos, Jesús se aparta de mí y yo lo aparte de mí. Cristo Jesús ya no muere. Pero el pecar es que Cristo Jesús se aparte de mí y para muchos Cristo Jesús está muerto. Porque ya no lo tienen en las congregaciones. Y le mataron. Y se quedaron con su ley, como hoy también. Hoy, en muchas congregaciones, la verdadera doctrina de Cristo de la cruz, de consagrar de la viña, no, echémoslo para afuera, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Quedémonos con esta Biblia engañando a gente, hagámonos ricos y quitemos. Para que no diga que nosotros somos sirvientes, para que no nos quite el veneno que trajo nuestro Dios, Satanás, altivez, soberbia, riquezas, reconocimientos. Echémoslo de esta congregación. Y así, en esas congregaciones, tienen todo menos a Cristo. Engañan y tuercen las escrituras. Ahora, pero fíjese bien, bendito hermano, y ven también, el problema es este. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, Señor es amo, dueño, y habla del regreso de Cristo a todos los que nos confió y nos arrendó, y que después cambiamos su gloria por las riquezas temporales, por la fama y el poder. Recuerde, a Dios se le llama el alfa y la omega. Lo que principió lo va a terminar, no lo dude. No lo dude ni por un momento. Va a haber un juicio. Muchos dudan. Muchos dicen, ya tardó. No, hermano, Dios no retarda sus promesas. Algún día va a venir el juez. Y la palabra dice que el juicio empieza por su casa. O sea, por nosotros. Por los ministros. El juicio empieza por su casa. Entonces, ¿qué les parece? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá. Eso ya no lo dijo Cristo. Contestaron los que tenían cierta sabiduría. A los malos destruirá fíjense bien, sin misericordia. ¿Qué es sin misericordia? Que aunque rueguen, que aunque se arrepientan, que aunque pidan, que aunque supliquen, ya no va a tener
misericordia de ellos, ya no los va a perdonar. Y arrendará su viña a los labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y ahí está. ¿Quiénes somos o quiénes son los que le estamos dando un fruto? ¿Los que le estamos dando ovejitas? Porque yo le digo bendito hermano y bendita hermana no para jactancia, no. El fruto que debemos de dar nosotros es, Señor, aquí hay una ovejita que me costó lágrimas, claro, con tu presencia, me costó tiempo, me costó sacrificio, me costó dolores de cabeza, pero aquí está ya, trabajando en tu obra. Ya no es de carne, ya es de sangre, Señor. Y fui al mundo, fui a traerlo, que es la viña. Y luego sembré, luego planté, y luego tú le diste el crecimiento, Señor. Y luego trabajé, y luego tuvo un fruto maduro, y luego tú lo arrancaste, Señor, y está consagrado. Ese es el fruto que debemos de dar, ¿verdad? Gente consagrada, gente justa, gente que sea sal, gente que sea luz. Ahora bien, entonces, y arrendará su viña a los labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y los que tenemos el favor de Dios, los que tenemos el privilegio de enseñar la palabra, los que tenemos el privilegio de tener la semilla, el agua y el poder de Dios y el campo, son aquellos que están dando un fruto. Bueno, ya aquí en el 42 va a poner otra parábola, otro ejemplo. Bendito hermano y bendita hermana, pues se nos ha ido la hora. Bendito pueblo de Dios. Pues siempre los deseos de mi corazón son de Dios, no son míos. Yo deseo que cada enseñanza que Dios me está permitiendo pueda haber un discernimiento, pueda haber comprensión, hermano. Y le digo, si usted tiene hambre y se queda con alguna duda, ya le he dicho yo muchas veces, y no yo, Dios. Yo soy un sirviente de Dios. Y aquí no se le va a pedir que el diezmo, que la ofrenda, que ayude, no, hermano. Aquí nunca se ha pedido un solo quinto. En los 2 años y medio que Dios me ha permitido subir enseñanzas por medio de YouTube, jamás se ha pedido un solo quinto. Así que si usted tiene hambre, ahí están los contactos para poder profundizar cualquier duda que usted tenga referente a la diversidad de enseñanzas que tiene cada evangelio. Bendito hermano y bendita hermana, me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.